Gracia y paz, les habla de nuevo Galamón, y ahora, quise hacer un video para desmentir la mentira propagada por los protestantes, quienes dicen que solo Jesús es mediador, cosa cierta, pero la definición que ellos hacen de lo que significa el que Jesús sea mediador, no es la definición que la Biblia da acerca de ello, por lo que hago este video solo para explicar lo que significa cuando en la Biblia se nos dice que solo Jesús es mediador junto con la intercesión. Como en todos mis otros videos, usaré la versión de la Biblia protestante, para lo cual todos los versículos que citaré, tienen sus paralelos en nuestras Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos, o, sea para profundizar usando nuestras Biblias. Empecemos entonces. Lo que nos dicen los protestantes. Como bien sabemos, los protestantes, cuando nosotros hablamos de la intercesión de santos, ellos casi automáticamente sin la necesidad de pensar, citan los versículos los cuales hablan en la Biblia, sobre el rol de Jesús como mediador, el cual únicamente realiza él mismo, cosa absolutamente cierta, pero al igual que en el tema de la idolatría, ellos citan las partes en la Biblia que hablan sobre esa palabra, pero la definición en la que se basan es en la de ellos, mas no la de la Biblia. Es decir, la palabra está en el versículo que ellos citan, pero lo que significa, según la Biblia es diferente a lo que ellos dicen que significa. Los protestantes no distinguen la mediación de la intercesión, basándose en el diccionario para interpretar lo que significa esa palabra, en lugar de profundizar en el contexto de la Biblia, para averiguar lo que significa para ella. Citaré a continuación los pasajes que ellos citan y hablan acerca de que solo Jesús es mediador. Solo Jesús mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Pero Dios es uno. Gálatas 3, 20. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2, 5. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, 6. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 24. Como vemos, claramente la Biblia nos dice, no solo que Jesús es mediador, sino que solo Jesús es mediador en este pacto eterno en él. Además, algo que suelen repetir es, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Cosa que no negamos, pero el problema es que los protestantes creen que la intercesión, basándose en el diccionario, significa en la Biblia, el reemplazar a Cristo por algún santo o por María, cosa completamente falsa, puesto que en ningún momento la intención es poner a alguien distinto de Jesús como camino alterno para llegar al Padre, sino que, se recurre en oración a otra persona, la cual nos ayude a acercarnos a Dios mediante ese puente a Dios Padre que es Cristo Jesús y nadie más que Él. Pero los protestantes buscan dar una idea errada sobre esto, haciendo creer que la ayuda en oración con quienes están en la presencia de Dios, significa querer reemplazar a Jesús para poner a su lugar a María o al Papa o a algún santo, cosa falsa. Veamos ahora lo que significa para la Biblia, mas no para los protestantes, el hecho de que solo Cristo sea mediador. Lo que significa el ser mediador según la Biblia. Es importante saber lo que significa una palabra según la Biblia, no según lo que nosotros entendamos que significa esa palabra, y para este caso, el hecho de que Jesús sea mediador no significa que solo a Él se le deba pedir directamente, puesto que la Biblia dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13. Mas no dice, pídanme solo a mí y lo haré, Juan 14, 13. Tampoco dice, y todo pídanmelo a mí y yo se lo presento al Padre. Juan 14, 13. Ni nada parecido a lo que nos dicen los protestantes con respecto a presentar peticiones, puesto que la mediación de la que se habla en la Biblia, que es distinto que intercesión, es realizada únicamente por Jesús, pero en cuanto a la remisión de pecados. Nadie le pide a ningún santo o a María que les medien la salvación eterna, y menos aún de la manera en que la misma Biblia dice en cómo es que Cristo es mediador único entre nosotros y el Padre. Veamos las siguientes citas, en las cuales hablo en paralelo del capítulo 9 del libro de Hebreos junto con el capítulo 16 del libro de Levítico. Pablo empieza hablando en el capítulo 9 de Hebreos, sobre el antiguo pacto, en el que se tenía que hacer una serie de purificaciones para poder realizar la expiación del pecado a favor del pueblo y perdonar los pecados cometidos en todo el año, expiación que duraba el tiempo que estaba el sumo sacerdote frente al arca y terminaba cuando salía de la presencia del Santísimo, y para fines prácticos, resumiré las partes menos relevantes con respecto a este tema, y recomiendo lean ambos capítulos completos.
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9, 7. Pablo empieza explicando el ritual realizado por el sumo sacerdote en el antiguo pacto realizado para la expiación del pueblo, por los pecados cometidos en el año que acababa de pasar desde la última expiación. Hará la expiación el sacerdote, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Levítico 16, 32, 34. Como vemos, hablando del sumo sacerdote, era el que oficiaba las purificaciones tanto del altar, como del santuario, como el del tabernáculo, como el de los otros sacerdotes, para que se pueda presentar expiación por el pueblo de Israel, puesto que para ello, todo el resto tenía que estar perfectamente purificado. Sigamos viendo lo que explica Pablo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 9, 12. Como vemos, Pablo sigue explicando que lo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto era símbolo, figura, o mejor dicho, prefigura del tiempo presente, en el que Cristo hace él mismo lo que hacía el sumo sacerdote en el pacto antiguo, pero ya no en un lugar físico, en un santuario construido por mano de hombres, sino en uno celestial, mas no terrenal. Haciendo esto para nuestra redención. Sigamos viendo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, 13, 15. Vemos que Pablo plasma la importancia que juega el derramamiento de sangre en cuanto a la expiación, hablando de la sangre animal y hablando sobre todo el altísimo valor de la sangre misma de Cristo, quien sea hace Cordero de Dios, como dice Juan Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan 1, 36. No porque Jesús sea manso y dócil ante Dios, sino porque literalmente Él es el Cordero que al mismo tiempo es sumo sacerdote, por medio del cual somos expiados de nuestros pecados. Veamos lo que dice el Levítico. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16, 15, 19. Como vemos, en el antiguo pacto había necesidad de muchas purificaciones para poder lograr la expiación por todo el pueblo de Israel, pero como nos dice Pablo, con Cristo eso ya es diferente. Sigamos viendo lo que nos dice Pablo. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9, 22, 25. Como dice finalmente Pablo, habla de la importancia de la sangre en cuanto a la purificación y como, por así decirlo, moneda espiritual para pagar por el pecado. Por eso, como repite Pablo, con Cristo es diferente, puesto que, Él a estar en un santuario más perfecto y más amplio, no de este mundo, sino uno celestial, Él hace lo mismo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, pero no con sangre de un animal, sino con su misma sangre, siendo Jesús sumo sacerdote y cordero de sacrificio al mismo tiempo, presentado no frente al arca, sino frente al Padre con su propia sangre, oficiando por la expiación de los pecados. Veamos, ahora el punto más importante de todo esto, en cuanto a la mediación única de Cristo, puesto que Pablo, explicando el rol de sumo sacerdote y la manera en cómo Cristo se hace sumo sacerdote y cordero al mismo tiempo, dice:
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Como vemos, dice explícitamente Pablo que, por eso, es que Cristo es mediador del nuevo pacto. Cristo es mediador según la Biblia por ser sumo sacerdote, y la Biblia es más que clara, puesto que dice que Cristo es mediador, por ser el único el cual media por nosotros, pero específicamente, en cuanto a la remisión de los pecados, como hace referencia en una de las citas que habla de Jesús como mediador. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Puesto que el rol de mediación de Jesús es presentar sangre para expiación, contrastándola con la de Abel, quien fue el primero en presentar sacrificio de sangre hacia Dios, pero Cristo lo hace con su propia sangre, y la Biblia dice que, por eso, es que se dice que Cristo es mediador único entre Dios y el hombre, mas no por lo que dicen los protestantes, con sus interpretaciones inmediatas, y buscando en el diccionario la palabra mediador y queriendo interpretar que sea solo a Cristo a quien se le deban hacer peticiones, cosa falsa, puesto que en la Biblia Jesús no dice que solo a Él se le pida, sino que cualquiera que pida, en su nombre, cosa distinta, se le concederá. Por lo que, el tema de la intercesión de los santos, lo dejaré para otro video, como complementación de este y como base para otros temas. Cristo media como sumo sacerdote. Como vemos, Pablo confirma que la mediación de Cristo significa a su mediación única, que realiza, no como único receptor de peticiones como dicen los protestantes, sino como sumo y eterno sacerdote. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9:25. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Hebreos 9:11. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20. Haciendo que, el sacrificio que nuestros sacerdotes, no sea la repetición del sacrificio de la expiación, sino la renovación de la expiación que oficia Jesús. Para lo cual, recomiendo vean el video de la Eucaristía, y posteriormente haré otro video en cuanto al propósito de la misma. Veamos ahora el siguiente punto. La intercesión. Finalmente, veamos que, si bien es cierto que los protestantes dicen, cuando nosotros hablamos de la diferencia entre mediación e intercesión, ellos citan las partes de la Biblia que hablan de la intercesión del Espíritu Santo y de Cristo, pero ellos agregan un tácito que no existe ni en sus Biblias, queriendo dar a entender falsamente que solo Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros, reforzando la idea errada que ellos tienen sobre lo que significa realmente cuando la Biblia habla de la mediación de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Comprobamos que tanto el Espíritu Santo como Jesús interceden por nosotros, pero lo que dicen los protestantes es que solo ellos interceden por nosotros, cosa falsa, porque la Biblia no dice eso, sino que ellos lo agregan en sus mentes, agregando algo que la Biblia no dice y tergiversando la verdad, reforzando la idea errada que ellos tienen acerca de lo que significa la mediación única de Cristo, que ya explicamos y Pablo fue sumamente claro en decir lo que ello significa. Como mencioné, explicaré más a fondo la intercesión de los santos según la Biblia. Espero les haya gustado este video, en el que trate de ceñirme solo al punto en específico, aunque largo de por sí, para explicar lo que significa en la Biblia cuando se habla del rol de mediación de Cristo según la Biblia, mas no según especulaciones protestantes. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y ayúdenos a hacer crecer nuestra página, dándole un clic en me gusta, jejeje, Dios los bendiga.